gráfica podemos observar que la mayoría de pacientes recibieron más de 2 antibióticos como tratamiento. Y en esta gráfica lo que podemos ver es la combinación de antibióticos o el esquema de tratamiento. Entonces pues vemos que la mayoría recibieron ciprofloxacina, 6 pacientes, que corresponde al 35%, y solamente hubo un fallecimiento en este grupo de pacientes. Y pues refieren en el artículo que la tasa de letalidad en este grupo fue muy alta, 29.4%. Ahora vamos a hablar de sepsis. Este es un artículo del 2009, también es un brote que hubo en el 2004, aislaron bacilos gram negativos. En el 2005 identificaron 41% de complejo de Burkholderia y estenotropomonas maltophilia. Los pacientes los reclutaron de noviembre del 2004 a enero del 2005. Se les hicieron a los cultivos estudios bioquímicos, estudios de PCR, SRLP y antibiograma. 1.235 cultivos fueron positivos, de los cuales 13.7% correspondían a bacilos gram negativos, y de este porcentaje el 41.2% correspondían a lisina positivos, que son Burkholderia y estenotropomonas, y el alcalígenes correspondía al 40.2%. En el 2005, de septiembre a diciembre, hubo 7.779 hemocultivos positivos, de los cuales 254 fueron bacilos gram negativos, y de estos 29.1% eran lisina positivos. En esta gráfica lo que podemos ver es que los antibióticos que tenían una alta sensibilidad correspondían a ceftazidime, trimethoprim sulfa, piperacilina tazobactam y levofloxacina, y los que tenían una alta resistencia a meropenem y tetracyclina. Encontraron que no hay diferencia significativa en los grupos y que 50% de estas muestras tenían además Candida albicans, y que era sensible principalmente a trimethoprim, meropenem y ceftazidime, y los esquemas que ya les había mencionado previamente. Este otro artículo del 2013 fue realizado en una unidad hematológica en Grecia desde diciembre del 2009 a marzo del 2010. Los casos correspondían a pacientes en los cuales se les aislara Burkholderia cepacia, que correspondieron a 9 casos, y tomaron adicionalmente muestras de superficies, manos de médicos, enfermeras y medicamentos. Cuando ya identificaron el tercer paciente, ya empezaron a hacer un control estricto de asepsia, antisepsia, lavado de manos, otras medidas para controlar la infección, y pues los pacientes fueron aislados. Las características de los pacientes es que la mayoría tenían una neoplasia hematológica, una patología hematológica. La mayoría de estos recibieron quimioterapia, por lo cual pues aumentaba el riesgo por la neutropenia, y todos los casos descritos fueron pacientes con leucemia mieloide aguda. En esta gráfica lo que podemos ver es que el único riesgo que fue estadísticamente significativo fue que tuvieron todos los pacientes leucemia mieloide aguda con una P menor a 0.001. Les tomaron hemocultivos. Los pacientes no tenían ningún catéter venoso central, pero sí tenían al menos un acceso venoso periférico. 4 de estos pacientes tenían neumonía, todos tuvieron bacteriemia, 3 desarrollaron un shock séptico y fallecieron. Tomaron en total 45 hemocultivos y encontraron que la susceptibilidad era alta para ceftazidime, cefepime, ciprofloxacina, minocyclina, tigecyclina, intermedia para piperacilina, tazobactam, y resistencia a polimicina B, imipenem y aminoglucosa. O sea, es importante resaltar que la polimixina B no sería una opción, la colistina obviamente tampoco, los carbapenémicos probablemente tampoco, aminoglucósidos tampoco. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con ceftazidime, trimethoprim sulfa, ¿sí? Y las tetraciclinas. Ahí hablan la aminociclina, tiaciclina. Cefepime sería otra opción, aunque algunas referencias tampoco mencionan cefepime como ideal. Siempre combinado entre ceftazidime, tiaciclina, por ejemplo, o ceftazidime, trimethoprim sulfa, tiaciclina. Sería la opción. Bueno, este es otro artículo publicado en el 2001.
respiratorio inferior. Los pacientes tenían fibrosis quística y el 0.6% tenían neumonía asociada a ventilador. Pues como características, la burkholderia puede crecer en cualquier ambiente sin ningún nutriente, puede crecer en superficies, en líquidos y puede llevar a brotes por contaminación de equipos, soluciones y medicación. Este es un estudio de casos y controles, trataron de variarlo 1 a 1 o 1 a 2. Las muestras fueron de enero a noviembre del 2008. Todos los pacientes tenían neumonía asociada a ventilador, se les aisló burkholderia cepacia. En total fueron 22 pacientes y lo que hicieron fue analizar todo lo que tuvo contacto con ese paciente, las camas, las superficies, los baños, incluso los médicos y el terapeuta respiratorio. Los factores de riesgo que describen en el artículo son los días de hospitalización, días en UCI, días de ventilación mecánica, número de intubaciones orotraqueales, días de ventilación mecánica humidificada, uso de albuterol nebulizado, realización de broncoscopia o traqueotomía, inserción de tubo nasogástrico, cirugía torácica, uso de anestesia general, terapia antibiótica, uso de esteroides sistémicos, profilaxis gástrica y exposición a terapeutas respiratorios. Los resultados encontraron 9 casos, de los cuales 7 fueron hombres, en promedio tenían 68 años, 4 fallecieron pero no estuvo relacionada con la infección y aislaron burkholderia cepacia en 3 viales multidosis de albuterol, que en el hospital pues las políticas eran que para cada paciente debía usarse pues el mismo medicamento y que debía ser guardado en una bolsita, lo cual pues ahorita les voy a contar que pues no se siguieron eso y por eso fue que hubo este brote. También se contó con 15 controles. En esta gráfica lo que encontramos es que lo único que fue estadísticamente significativo fue los días de uso de ventilación mecánica con humidificador como factor de riesgo. Y encontraron que todos los pacientes habían tenido contacto con el mismo terapeuta respiratorio. Y pues lo que encontraron fue que esta persona que llevaba poco tiempo en la institución realizaba procedimientos inadecuados, usaba el albuterol en diferentes pacientes y no realizaba una adecuada limpieza de los nebulizadores. Con respecto a las infecciones en piel, este es un reporte de caso de un hombre de 49 años que consulta servicio de urgencias por 2 días de edema en el muslo izquierdo. Como antecedentes tenía una falla cardíaca con un edema crónico en miembros inferiores. Al ingreso realizan una ecografía abdominal donde encuentran una hepatoesplenomegalia, alteración en la superficie hepática y hacen un diagnóstico de una cirrosis de origen cardíaco. Ingresa con signos vitales normales y edema en el muslo izquierdo. Toman laboratorios en el cual encuentran leucocitosis, neutrofilia y una función hepática normal. Toman hemocultivos, el paciente empieza a presentar fiebre e inician antibiótico empírico con penicilina y gentamicina y aíslan una burkholderia cepacia y inician tratamiento con ceftazidima. Y a la semana el paciente tiene salida para la casa. Describen en el artículo que tiene una buena respuesta del tratamiento si es adquirida en la comunidad y una alta morbimortalidad si es adquirida en el hospital, y que este es el primer reporte de una infección en piel por el germen burkholderia, y sugieren como tratamiento piperacilina y ceftazidima. Con respecto al sistema nervioso central, este es un artículo de 1997, es un reporte de caso, una niña de 16 años con una fibrosis quística diagnosticada a los 3 años. Como antecedentes, una tuberculosis pulmonar a los 5 años y una colonización crónica con pseudomonas aeruginosa. Y a los 15 años la paciente presenta colonización por burkholderia cepacia. La paciente es llevada a los 10 meses de ese diagnóstico a un trasplante pulmonar bilateral, inician inmunosupresión, únicamente requiere ventilación mecánica por 48 horas. Y a los 14 días presenta una convulsión que se da espontáneamente a los 3 minutos y la paciente antes de este episodio refería alucinaciones visuales y cefalea frontal. A los 2 días presenta un episodio similar, por lo cual deciden iniciar fenitoína. Toman un TAC en el cual evidencian un empiema subdural pequeño sobre el hemisferio cerebral derecho, hacen una función lumbar la cual es normal, electroencefalograma normal.
drenan ese embrión estructural, toman el cultivo y pues lo llamativo es que encuentran dos cepas diferentes de Burkholderia cepacia, inician tratamiento con cloranfenicol, ceftazidima, vancomicina y metronidazol y a las 5 semanas la paciente le dan salida sin ninguna secuela neurológica.